6 cometas junto con el visitante interestelar 3I/diagonal Atlas se aproximan al Sol en un lapso de 30 días a partir de octubre de 2025. Los astrónomos suelen aguardar unos 2 o 3 cometas luminosos al año, pero en esta ocasión se alinean 7 de golpe, entre ellos uno procedente de otro sistema estelar que sigue una trayectoria hiperbólica. ¿Se trata de una mera casualidad cósmica, un agrupamiento natural sin precedentes en los anales modernos? ¿O acaso los datos sugieren algo más profundo? Las probabilidades, los orígenes y los únicos 3 avistamientos pasados de I/diagonal Atlas preparan el terreno para un hallazgo que podría alterar nuestra comprensión de la aleatoriedad en el sistema solar. Entonces, ¿qué impulsa realmente esta oleada? ¿Una fuerza invisible o el premio gordo celestial más espectacular de la era actual? Cuando un cometa se lanza hacia el Sol, inicia una metamorfosis silenciosa. Al principio, no es más que un diminuto fragmento helado. Hielo y polvo compactados, girando en el frío absoluto del vacío. Sin embargo, conforme se acerca, la radiación solar se intensifica. Este es el perihelio, el punto de mayor proximidad, donde el calor solar alcanza su pico y se desvela la esencia del cometa. En el perihelio, la capa externa puede elevar su temperatura cientos de grados en solo unos días. El hielo yace oculto bajo una costra. Agua, dióxido de carbono y amoníaco se subliman directamente en vapor. La presión se acumula, las grietas se abren y chorros emergen del núcleo, expulsando columnas de gas y partículas al espacio. Estos chorros no solo moldean el aspecto del cometa. También pueden alterar su trayectoria de forma sutil, modificando la órbita en fracciones de segundo. Para la mayoría de los cometas, tales variaciones son ínfimas, pero evidencian cuán activos se vuelven estos cuerpos al surcar el entorno solar. El outcome es una coma, una envoltura luminosa de gas y polvo que puede expandirse hasta decenas de miles de kilómetros. La luz solar se difracta en esta nube, permitiendo divisar el cometa incluso desde la Tierra. La coma genera el brillo del cometa, cuantificado en magnitud. Los astrónomos emplean esta escala para evaluar su visibilidad. Cifras más bajas indican objetos más resplandecientes. Para que un cometa sea perceptible a simple vista, debe descender a una magnitud de unos 6 o inferior. Muchos no logran esa intensidad, desvaneciéndose en el fondo o eclipsados por el resplandor solar. Pero si las circunstancias favorecen, un cometa puede eclipsar a las estrellas, apoderándose del firmamento nocturno con un fulgor espectral. A continuación vienen las colas, 2 tipos diferenciados, cada una forjada por fuerzas distintas. La cola de polvo, ancha y curvada, surge cuando la presión de la luz solar aleja las partículas finas de la coma. Refleja una tonalidad blanco-amarillenta, trazando un arco suave paralelo al recorrido del cometa. La cola iónica, en cambio, es un trazo más nítido y azulado, arrastrado hacia atrás por el viento solar. Este flujo de partículas cargadas arrastra las moléculas a gran velocidad, pudiendo hacer que la cola se desconecte o se tense por completo en tormentas solares. Ambas colas se orientan opuestas al Sol, aunque sus inclinaciones y matices desvelan los procesos en el núcleo del cometa. Cada aproximación supone una contienda entre el calor y el tiempo. Algunos cometas se encienden con fuerza para luego desintegrarse o apagarse antes de ser observados desde nuestro planeta. Otros resisten el roce, regresando a las tinieblas para un nuevo ciclo, a veces tras siglos. No obstante, durante el breve intervalo en torno al perihelio, cada cometa se convierte en un observatorio natural. Su luminosidad y colas registran la sutil interacción entre hielo, roca y radiación solar. La escala de magnitud, el espectáculo de los chorros y las colas, estos son los indicios que los astrónomos utilizan para anticipar qué cometas forjarán leyendas y cuáles se esfumarán sin dejar rastro. En las empinadas laderas oscuras del monte Mauna Loa, Atlas, acrónimo de Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, vigila posibles intrusos. En mayo de 2025, detectó C/diagonal 2025 K1, un cometa que ganaba brillo rápidamente y con perihelio previsto para el 8 de octubre. Las estimaciones iniciales apuntaban a un paso solar delicado, un riesgo de fragmentación y una magnitud por encima de 5,2, detectable con prismáticos. La señal de Atlas fue solo el arranque. En septiembre, el instrumento Swan a bordo de SOHO capturó C/diagonal 2025 R2.
Swan se especializa en ultravioleta, identificando cometas por sus emisiones de hidrógeno. Este prometía un acercamiento próximo, a 0,27 unidades astronómicas de la Tierra, culminando hacia el 21 de octubre. Su ruta sureña y la magnitud pronosticada de 4 generaban expectativas de un espectáculo a ojo desnudo, siempre que mantuviera su vigor. Estereo, enfocado habitualmente en tormentas solares, localizó 414P, un sungracer tenue y veloz. Estos cometas rozan el Sol, expuestos a la desintegración antes de virar. Cada uno singular, pero todos confluyendo en las mismas fechas. La encuesta del Monte Lemmon, sobre Tucson, aportó C/2025 a 6 Lemmon, un visitante periódico con órbita cartografiada. El perihelio de Lemmon también cae el 21 de octubre, solapándose con Swan. Su brillo resulta impredecible. Ciertos modelos lo sitúan en magnitud 3, mientras otros lo rebajan a 8. Su trayectoria norteña facilitará su observación desde Europa hasta Canadá. Pan-STARRS, otra encuesta hawaiana, sumó C/2025 K1. Este novato no se anticipa como deslumbrante, pero su cronología enriquece el cúmulo. Cada cometa emerge de una búsqueda distinta, robots, aparatos solares, observatorios terrestres. Sus trayectorias se entrecruzan y separan, mas el calendario los congrega inexorablemente. Sobre todos ellos destaca 3I/Atlas, el extraño interestelar, avistado por Atlas en julio de 2025. Su trayectoria hiperbólica y su ruta exclusivamente saliente lo convierten en el tercer visitante confirmado proveniente de más allá de nuestro sistema solar. Su perihelio se produce el 29 de octubre, inmediatamente después del grupo principal. Su llegada en esta ventana congestionada transforma un suceso infrecuente en algo que los astrónomos tienen dificultades para medir con precisión. Por primera vez, 7 cometas con nombres propios, cada uno monitoreado por un instrumento distinto, alcanzarán su máximo brillo en cuestión de días. La red de descubrimientos abarca desde la superficie terrestre hasta el espacio orbital, del ultravioleta al visible, tejiendo una malla mundial de alerta constante. Con cada detección adicional, octubre de 2025 se satura aún más, preparando el terreno para un agrupamiento que desafía cualquier interpretación sencilla. En un año corriente, el firmamento reparte sus prodigios cometarios con moderación. El registro histórico, que se remonta a un siglo de observaciones meticulosas, revela un patrón habitual. 2, quizá 3 cometas lo bastante luminosos para binoculares, distribuidos a lo largo de las estaciones. La mayoría de los años transcurren sin ningún espectáculo visible a simple vista. Cuando un cometa irrumpe en el cielo, suele ser un acto en solitario, no integrado en una multitud. Tanto los astrónomos aficionados como los expertos se han acostumbrado a este ritmo pausado. Un goteo lento de visitantes helados, cada llegada un suceso menor en el registro silencioso de la bóveda nocturna. Los catálogos del Centro de Planetas Menores y la Unión Astronómica Internacional lo corroboran. Entre 1900 y 2022, la media anual de cometas que logran visibilidad con binoculares se sitúa apenas por encima de 2. Algunas décadas, como los años 50 o los primeros 2000, experimentan leves aumentos gracias a la puesta en marcha de nuevos sondeos o al incremento de la actividad solar que agita objetos lejanos. Sin embargo, incluso con el surgimiento de programas de búsqueda de todo el cielo, como NEAD, Pan-STARRS o Atlas, el pulso fundamental se mantiene. Los cometas brillantes siguen siendo escasos. Sus apariciones se dispersan, a veces separadas por meses o incluso años. Los archivos registran solo unos pocos episodios en los que 2 cometas alcanzan un brillo similar en unas pocas semanas. Y esos momentos forman parte de las leyendas de los aficionados a las estrellas. El pronóstico de agrupamiento para octubre de 2025 destaca en este contexto como un rayo en una noche serena. En lugar de 2 o 3, el calendario indica 7 cometas culminando en menos de 30 días, incluyendo un intruso interestelar. Las cifras resultan casi increíbles. Simulaciones de Montecarlo, basadas en un siglo de fechas de perihelio y estimaciones de brillo, indican que las probabilidades de que 6 cometas brillantes y un objeto interestelar se concentren en un solo mes son inferiores a 1 de enero de 2030. 000, quizás tan raras como 1 en 100. 000,
aun ajustando por la mayor sensibilidad de los sondeos modernos y el hecho de que los telescopios actuales capturan objetos más tenues y distantes que nunca, la probabilidad apenas varía. El agrupamiento no es un espejismo tecnológico. Bajo cualquier métrica estadística, se trata de una anomalía. Las comunidades astronómicas detectaron la irregularidad casi de inmediato. A principios de 2025, mientras se publicaban efemérides de cometas recién hallados en foros abiertos del cielo, empezó a dibujarse un esquema. Herramientas de visualización, antes exclusivas de los profesionales, permitieron a los aficionados superponer órbitas y percibir el enjambre por sí mismos. La sensación de asombro era evidente. Nadie lograba citar un precedente histórico. Los archivos simplemente no lo contenían. El sesgo de los sondeos, el culpable habitual en cualquier explosión de nuevos hallazgos, no justifica el momento preciso. Aunque se descubren más cometas ahora que en la era de las placas fotográficas, la tasa real de llegadas, sobre todo de los objetos más brillantes y visibles, no ha variado lo suficiente para generar este tipo de acumulación. La actividad solar máxima en 2025 sí incrementa el número de cometas rozadores del Sol y puede liberar algunos fragmentos extras. Pero no fabrica un desfile de cometas mayores, cada uno en su ruta independiente, convergiendo en el mismo mes. El agrupamiento no es solo un capricho de nuestra forma de observar. Es un fenómeno físico auténtico inscrito en el cielo. Las anomalías estadísticas despiertan conjeturas, pero también exigen análisis riguroso. El enjambre de 2025 representa un experimento natural, una prueba de estrés para todos los modelos de llegada y detección de cometas. En los próximos meses, los astrónomos examinarán los datos en busca de vínculos ocultos, orígenes compartidos, ecos orbitales o indicios de fragmentación en el pasado remoto. Pero por el momento, las cifras lo dicen todo. Octubre de 2025 será un mes sin parangón en la historia de la observación cometaria. Un pico estadístico que elude explicaciones simples y abre la puerta a una indagación más profunda sobre sus causas. Estadísticos de la Unión Astronómica Internacional calcularon las cifras en cuanto se delineó la alineación de octubre de 2025. Recurrieron a simulaciones de Montecarlo, una ruleta digital que extrae fechas aleatorias de llegadas de cometas de más de un siglo de observaciones. Cada iteración planteaba la misma interrogante: ¿con qué frecuencia culminan 6 cometas brillantes más un visitante interestelar en un solo mes? La respuesta: casi nunca. En 1.000.000 de años simulados, el agrupamiento surgió solo en unas pocas ocasiones. Las probabilidades brutas, inferiores a 1 de enero de 2030. 000, son tan remotas que dejan perplejos a la mayoría de los cálculos probabilísticos. Las probabilidades que dejan boquiabiertos a los investigadores. El sesgo en las encuestas surge como el principal culpable ante cualquier anomalía estadística. Las observaciones celestes modernas, como Atlas, Pan-STARRS y SWAN, barren el firmamento con una precisión incansable, detectando cometas tenues que en épocas pasadas habrían pasado desapercibidos. Sin embargo, incluso tras corregir por estas miradas más agudas, la irregularidad apenas se atenúa. Las simulaciones incorporan cada mejora en la sensibilidad, cada aumento en la tasa de descubrimientos desde el año 2000. El resultado: la posibilidad de que tantos cometas luminosos y definidos se amontonen en un solo mes cae por debajo de 1 en 100. 000, estas son cifras propias de una lotería, no del cosmos. El brillo de magnitud 2 no encaja en explicaciones sencillas. Los telescopios de encuesta localizan más cometas débiles, pero el conteo de candidatos verdaderamente visibles a simple vista se ha mantenido obstinadamente constante durante décadas. El agrupamiento de 2025 no es un desfile de objetos marginales impulsados por cámaras superiores. Se trata de una coincidencia de cometas que habrían destacado en cualquier periodo histórico. Cada uno superando el umbral de visibilidad por sus propios méritos. El registro histórico, que abarca placas fotográficas, bitácoras y catálogos digitales, solo muestra destellos aislados y el ocasional dúo excepcional. Jamás una concentración como esta. Las representaciones gráficas del centro de planetas menores delinean el siglo pasado con crudeza evidente. En la mayoría de los años, el calendario es una red escasa con picos de cometas distribuidos a meses de distancia.
En las escasas ocasiones en que dos cometas se acercaron al perihelio simultáneamente, los astrónomos lo anotaron. 3 en un mes es una leyenda. 7, incluyendo un intruso interestelar, representa un pico estadístico tan pronunciado que no tiene parangón. Ningún estallido de actividad solar ni incremento en la cobertura de observaciones puede generar este patrón solo por azar. Las cifras, que en un principio se alineaban, ahora exigen atención. Los modelos probabilísticos, las correcciones de detección y los umbrales de luminosidad todos apuntan a una misma deducción. La agrupación de octubre a diciembre de 2025 no es una ilusión provocada por avances tecnológicos humanos o un capricho estadístico. Por todos los indicadores, es un suceso físico que empuja los límites de lo aleatorio. Los modelos dejan una interrogante suspendida en el vacío. Si el azar no justifica el enjambre, ¿qué lo hace? Imaginemos por un instante que estos 7 cometas no siguen meramente las reglas del probabilismo. ¿Qué se necesitaría para sincronizar su llegada? El Dr. Kevin Blanchard, miembro del equipo de descubrimiento de Atlas, expone los datos crudos. Para agrupar incluso 2 cometas en trayectorias alineadas, y menos aún 7, demandaría influencias mucho más allá de los chorros naturales. Los leves empujones no gravitacionales, cuantificados por los parámetros A1, A2 y A3 de Marsden, apenas superan el millonésimo de una G. La desgasificación habitual puede alterar la velocidad de un cometa en menos de 1 metro por segundo durante meses. Pero para acortar las ventanas de perihelio en días, el delta V requerido salta a decenas de metros por segundo. Eso equivale a 100 veces más que el brote cometario más intenso jamás registrado. Un pastoreo artificial dejaría huellas inconfundibles. Erupciones simultáneas todas ajenas a periodos de tormentas solares. Rastros químicos, isótopos diseñados, metales o compuestos inéditos en cometas naturales grabados en sus espectros. Modificaciones orbitales coordinadas, observables como desviaciones abruptas compartidas en las soluciones post-perihelio. Una prueba irrefutable sería una proporción isotópica tan artificial que solo podría ser fabricada, o una aceleración no gravitacional ajena a todo cometa conocido. Hasta ahora, los datos se muestran tercamente convencionales. Los parámetros de Marsden para cada cometa de 2025 caen dentro del rango previsto según su tamaño y lejanía al Sol. Los análisis espectrales desde Tierra y órbita revelan solo las señas habituales de agua, hielo, polvo y moléculas básicas. Ningún isótopo manipulado, ninguna erupción sincronizada, ninguna señal. Las cifras dejan escaso espacio a la especulación. Si una fuerza oculta opera, se camufla mejor que cualquier tecnología al alcance de la ciencia. La última fase de búsquedas radiofónicas de SETI ha transcurrido sin un solo pulso artificial. El array de telescopios Allen y los equipos de Breakthrough Listen siguieron cada objeto principal del enjambre de octubre, con énfasis especial en 3/las durante su paso más próximo, abarcando todo el espectro de 1 a 11 GHz, con horas de acumulación, sin balizas de banda estrecha, sin impulsos diseñados, solo el siseo de emisiones naturales y el ruido de fondo típico. El mutismo resulta tan revelador como cualquier hallazgo afirmativo. Si existe un mensaje, se oculta más allá del alcance de nuestros aparatos, o sencillamente no está. Mientras tanto, el máximo solar ha culminado. Los pronósticos de clima espacial muestran un sol cargado de vigor, eyecciones de masa coronal, vientos solares de alta velocidad y tormentas magnéticas que sacuden satélites y elongan colas cometarias hasta el límite. Cada desconexión de cola en el enjambre de octubre, cada repentino aumento de brillo o chorro ha coincidido con un pico de actividad solar. La cronología es precisa. El estallido fugaz de Lemen siguió un pulso geomagnético detectado en la Tierra. Estas son marcas clásicas de un drama impulsado por el Sol, no de indicios coordinados. Ningún cometa del grupo se aproxima a la Tierra a menos de 0,27 unidades astronómicas. El riesgo de impacto es nulo. Lo auténtico, el riesgo global no surge de esos visitantes helados, sino del propio Sol. Erupciones solares capaces de colapsar las redes eléctricas y sabotear las naves espaciales. Con la lista de vigilancia en expansión, los astrónomos organizan iniciativas conjuntas, exploraciones espectrales, monitoreo astrométrico y tableros públicos que registran cualquier irregularidad.
El principio se mantiene firme, afirmaciones inusuales precisan pruebas sólidas. Por el momento, los datos se conservan firmes. Sin acelerones artificiales, moléculas fabricadas ni desplazamientos coordinados. El firmamento rebosa actividad, pero el fallo es nítido. El análisis persiste. ¿Qué podría modificar este escenario? Una transmisión, un isótopo de origen no natural, un giro que ningún cometa lograría. Mientras tanto, el escepticismo va más allá de la simple cautela, constituye nuestra herramienta más valiosa. Sin embargo, el origen de esa sincronía tan exacta sigue siendo un misterio, dado que ningún proceso conocido empuja a cometas independientes a agruparse de este modo. Con las observaciones frescas que llegan en el apogeo solar, los expertos escudriñarán cualquier variación imprevista en espectros, trayectorias o descomposiciones. De instante, el conjunto de cometas de 2025 actúa como un aviso. Nuestro sistema solar conserva la capacidad de asombrarnos, y cada aclaración genera más dudas.